La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos abordar un tema que ha generado malestar, preocupación, un rechazo por la situación eléctrica en el Ecuador y queremos plantear y buscar soluciones urgentes y emergentes que no se encuentran y las salidas estructurales al mediano y largo plazo al problema de la crisis eléctrica en el país. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética y delegado ante el Comité Asesor Permanente nombrado desde el Ejecutivo en materia de energía eléctrica, el economista Alberto Acosta Borneo, de Análisis Semanal, y el ingeniero Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura. A partir de un hecho, el domingo último, la Asamblea Nacional aprobó con 120 votos a favor por unanimidad de los presentes la denominada Ley Orgánica Urgente para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables. Esto ha sido destacado, pero hay que partir de un hecho. Las leyes son importantes y hay que respetarlas, pero hay que estar conscientes para no generar falsas expectativas que no va a arreglar de inmediato la actual crisis eléctrica ni mejorar los embalses de agua para que se genere hidroelectricidad como Paute, Mazar, Sopladora y otras centrales, más aún cuando dependemos hoy más del 70% de la hidroelectricidad. También algunas observaciones que se han hecho a este proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, empezar con el ingeniero Eduardo Rosero y decirle, si bien esta ley que ha sido destacada por su contenido, porque aporta en la apertura para la inversión privada en proyectos de generación eléctrica, sobre todo las de energías renovables no convencionales, aunque haya una limitación hasta 100 megavatios, tendrán un procedimiento más corto, pero también se han hecho observaciones respecto del contenido, parte del contenido de este proyecto de ley, en donde se señala que empresas establecidas en el país pueden importar gas natural, pero solo para autoconsumo. Con estos antecedentes, ¿cómo ha visto el ingeniero Eduardo Rosero? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y como siempre empiezo todas las entrevistas, yo creo que hay que mostrar una cierta empatía con justamente el pueblo ecuatoriano. Estamos pasando una crisis energética y esta crisis energética nos ha dispuesto a modificar una nueva ley, una nueva versión de la ley No Más Apagones 1, en la cual hay algunos intentos de mejoramiento, sobre todo en el marco regulatorio, para la participación, para la mayor participación del sector privado. Si bien no está todo al 100% definido en esta ley, porque faltan algunas disposiciones, falta articular justamente este mercado de 10 a 100 megavatios, hay algunas justificaciones que se lo ve desde el carácter legal y técnico bastante adecuadas. En el tema de los proyectos desde el rango de 10 a 100 megavatios, donde se amplía este límite de potencia, no de energía. Vamos a hablar ahora solamente de potencia, aunque seguramente es muy, muy importante hablar de energía y no solamente de potencia firme. En este rango, si bien se amplían justamente el límite de potencia hasta 100 megavatios para tener
un esquema abreviado de autorización, todavía no se dispone de a qué mercado se va a vender esta energía, si es a un mercado regulado o si es a un mercado de autoconsumo o consumidores libres o consumidores o grandes consumidores. Y ahí hace mucho sentido justamente tal vez el ajuste dentro del reglamento, porque si bien es cierto, se tiene la posibilidad de generar proyectos a mediano y largo plazo que pueden ser de cualquier carácter, no está limitado a energía renovable no convencional, también puede ser hidroeléctrico hasta 100, puede ser un proyecto fotovoltaico, puede ser un proyecto eólico de hasta 100 megavatios de potencia. Por el otro lado, a ese artículo, que es el artículo 52, que está modificado dentro de la LOSPE, le falta también articular una prelación de despacho, una preferencia de despacho. Al no tener este tipo de proyectos desde 10 a 100 megavatios, esta preferencia de despacho en el SENACE puede ocasionar más bien un freno para el inversionista privado que quiera invertir en este tipo de tecnologías, porque no va a saber con qué flujo de caja va a contar. Normalmente el diseño de los proyectos hay un rendimiento energético, se determina un rendimiento energético y a partir de ese rendimiento energético se puede calcular simplemente el rendimiento financiero de los proyectos. Entonces, yo creo que todavía faltan algunas cosas que definir y es un buen intento, por lo menos, de abrir el espacio a la participación privada. Bienvenido al economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal. Su lectura de este proyecto en la coyuntura que se aprueba y cómo puede ayudar en medio de esta dura crisis por falta de energía eléctrica. Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que este proyecto es otro intento por tratar de abrir la puerta a la inversión privada, pero es otro intento que se va a quedar corto. Y la rápida aprobación de todas las bancadas, yo creo que también se justifica desde un cálculo político. De aquí a un año nos dirán nuevamente y le dirán al presidente, si es que sigue siendo presidente, le dirán dónde están esas inversiones que usted nos planteaba, qué pasó que no llegaron. Y el problema es que nuevamente el país se pone a corregir temas cosméticos. Sí, la reforma va en una dirección positiva en casi todos los frentes, no en todos, pero son pasos pequeños. Igual que fue la ley No Más Apagones 1.0, esta 2.0 mejora en algo, pero no corrige el problema estructural. Y el problema estructural en el país es que no tenemos un mercado eléctrico mayorista. En 2008, el decreto constituyente número 15 eliminó el mercado mayorista, estatizó la electricidad en el Ecuador y desde entonces los precios se fijan totalmente de manera arbitraria e incorrecta por parte del Estado, cuando lo que necesitamos y una reforma de fondo, una reforma estructural, lo primero que tiene que hacer es permitir la existencia de un mercado mayorista y permitir que los precios se determinen en el mercado mayorista por oferta y por demanda, por una libre interacción de oferta y demanda. Esos son los cambios de fondo que hasta ahora ni siquiera están en la discusión, en la palestra nacional, y seguimos enfocados en lo cosmético, en cómo mejoramos un poco algo que de por sí sigue siendo muy malo. Entonces, el desafío es hacer estos cambios estructurales, copiar lo que ha funcionado en países vecinos, Colombia, en Perú, en Chile, en países de Centroamérica. La mayoría de países tienen mercados mayoristas eléctricos que incentivan la inversión, porque necesitamos una inversión tan grande. El plan de electricidad estima que se necesitan 17.000 millones de dólares en inversiones en la próxima década para evitar apagones. Esos recursos no los tiene el Estado y no los va a tener el Estado. Entonces hay que cambiar definitivamente y de manera profunda el modelo para ir hacia un modelo que sea amigable para la inversión, que coloque los incentivos económicos para invertir, que ese es el gran problema que está faltando todavía. Los incentivos económicos para invertir no están ahí porque seguimos con un precio que lo fija arbitrariamente el Estado, que el día de mañana lo puede subir o lo puede bajar conforme a la voluntad del político de turno. Eso tiene que cambiar si queremos un mercado eléctrico sólido y yo creo que podemos aprender mucho de las mejores prácticas en la región.
Economista Acosta, si esto no va a solucionar el problema al mediano y largo plazo, ¿de dónde van a salir cuando usted señala 17.000 millones de dólares? ¿Por qué no apelar para que haya mayor facilidad, seguridad jurídica para la inversión privada? Aquí lo que se necesita es que haya los incentivos económicos correctos. Es lo que se necesita, porque la inversión, sí, en el Ecuador hay un problema de inseguridad jurídica, eso ya todos lo sabemos, pero si colocamos los incentivos correctos, se va a atraer a inversionistas para que generen, para que hagan inversiones en el país. 17.000 millones de dólares no van a salir del Estado, el Estado no los tiene, y con la estructura actual, en donde no se han colocado esos incentivos económicos, tampoco va a venir de la inversión privada. Entonces, yo creo que lo más probable es que el tema de los apagones va a ser recurrente en cada estiaje. Veremos que hay insuficiente inversión en generación, en transmisión, en distribución, y todo esto por este esquema que no es amigable para la inversión en general. Yo creo que el Ecuador tiene y es hora de que abandone todos estos prejuicios y que se abra de manera definitiva a todo tipo de inversión. Necesitamos inversión pública, por supuesto, necesitamos inversión privada, necesitamos inversión mixta, necesitamos todo tipo de inversión. Este es un sector que requiere de inversiones tan grandes que la única manera de conseguirlo es cambiando el entorno institucional. El problema del Ecuador aquí es netamente institucional. Se creó una institucionalidad estatista que bloquea la inversión. Necesitamos crear una nueva institucionalidad basados en prácticas internacionales que han funcionado. No tenemos que inventar nada. Copiemos cualquiera de los modelos eléctricos que existen en la región, en donde entendieron la importancia de abrir la puerta a la inversión privada y de seguir impulsando la inversión pública. Bienvenido al ingeniero Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura. Su primer comentario respecto de este proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional y cuánto puede contribuir, en parte al menos, para enfrentar un tema emergente y luego al mediano y largo plazo. Buen día. Buenos días, Miguel, estimado Eduardo, Alberto, un verdadero gusto compartir con ustedes. Creo que los dos, tanto Eduardo como Alberto, han puesto un escenario interesante en esta discusión. El proyecto efectivamente va a tener una contribución, pero el sistema definitivamente está contaminado. Es un sistema eléctrico que está con muchos problemas estructurales. Entonces, todas estas medidas y estas reformas legales que se van realizando siempre van a tener problemas y obstrucciones que hay que irlas superando, y eso va a ser el gran reto del gobierno. Como ejemplo, se habla del mercado eléctrico y que nosotros desde el Consejo compartimos la necesidad del mercado, pero eso va a implicar un sinceramiento de tarifas. Y el sinceramiento de tarifas significa que hay que empezar a hablar con la comunidad, con la sociedad, de cómo va a estar este nuevo sistema tarifario, que ahorita estamos recibiendo subsidios que nadie sabe de cuántos son. Se estima que 15, 20 centavos por kilovatio. Entonces, es un tema sustancial. Hay un tema de que la autogeneración, lo que acaba de decir Eduardo, es muy interesante. Va a haber un tema de generación y de excedentes de generación que van a entrar en un sistema de venta. Entonces, ahora ya se está viendo de cómo es el problema de que las tarifas de autogeneración, ahora los excedentes ya se están pensando en modelos que van a entrar a un sistema que no está empatado con un tema tarifario. Las restricciones legales son más complejas que solo el tema de la ley. Hay temas de restricciones legales que las tiene el Ministerio de Finanzas, que las tiene el Ministerio, las tiene la Secretaría de Planificación del Estado. Hay todo un enjambre de temas que hay que irlo resolviendo para que esto funcione, y evidentemente lo que tenemos es que llegar a un acuerdo de cómo llegar a un mercado energético real. Poner 100 megas de techo, ok, lo mejoraron, pero lo óptimo era que no haya techo. Simplemente que se abra esto a todo el que quiera generar, que lo genere, pero y que las empresas puedan continuar con un proceso. La solución de estos, evidentemente, estos resultados no lo vamos a ver a corto tiempo. Las renovables no tomarán menos de 2 años hasta que empiecen a operar efectivamente. Y durante estos 2 años, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir pensando que durante 2 años vamos a seguir quemando en diésel, en full oil, en gas, en lo que sea,
Y todos tenemos que estar conscientes de que empieza también un problema más allá, que es el tema de sostenibilidad fiscal para sostener justamente esta generación de este año, 2 años, porque no nos va a tocar más. Es decir, hay que ser realistas. Estos proyectos de infraestructura, estas leyes, siempre tienen una afectación de medio y de largo plazo. No es posible que una ley de este tipo genere, y no vamos a ver nosotros 1 megavatio con la nueva ley los próximos 6 meses. Eso hay que estar conscientes, porque solo en estructurar los procedimientos reglamentarios, operativos, el SENACE, el Arcotel, en una estructura que yo comparto lo que dice Alberto, es una estructura que es complicadísima. El sistema institucional es un caos alrededor del sistema eléctrico, y no solo del sistema eléctrico, de todos los sistemas de infraestructura del país, de todos. Eso es nuestro mensaje como consejo, hay que hablar de las cosas difíciles, y en este caso el sistema eléctrico es el que refleja el problema de los sistemas de infraestructura del país. Lo vemos lo mismo en agua potable, en peajes, en todo lado, y es porque es un enjambre de problemas que hay que solucionar. ¿Qué esperamos? Lo que esperamos es que en este momento los ministerios trabajen rápidamente con la comisión que se ha creado por parte de la presidencia, con los inversionistas, con los bancos, con los fideicomisos, con todos lo más rápido posible, para que al menos esta ley que se implementó se acorten los tiempos de implementación como tal, ya los tiempos reales. Pero estemos conscientes, los próximos 6, 7 meses, 8 meses, no vamos a ver un solo megavatio creado por la nueva ley, porque así mismo son estos procesos. Ingeniero Eduardo Rosero, en este contexto hay las dos partes que enfrentar, la inmediata, la urgente, y la otra al mediano plazo. Ustedes han sido claros respecto de este proyecto. En lo inmediato, el gobierno anunciaba, el presidente el domingo pasado, que espera, esta es una perspectiva, una posibilidad, que en diciembre ya no haya cortes. Pero en este momento dependemos de las lluvias, y si no hay lluvias, si seguimos dependiendo mayoritariamente de la generación hidroeléctrica, en este momento no hay opciones para mejorar. Y si se anuncia para diciembre la posibilidad de que esto parcialmente quede arreglado, todavía está largo llegar a diciembre, ingeniero Rosero. Sí, Miguel, yo creo que la apuesta es muy optimista en ese sentido. ¿Por qué? Eh, Justamente durante la primera reunión del comité asesor, las autoridades del sector eléctrico mostraron todo el panorama y toda la tendencia de justamente los embalses, los caudales de las cuencas importantes. Y no se ve una recuperación, o no hay una tendencia a una recuperación. A partir de las informaciones que se tienen meteorológicas, en algo en algo hay una posibilidad de mejora en la pluviosidad de esas cuencas. Más allá de eso, que es un factor súper importante, nosotros tenemos una matriz energética dependiente de las centrales hidroeléctricas, en un 70-80% según la disponibilidad térmica. Más allá de eso, la incorporación de algunos megavatios que tienen ya contratados podría alivianar justamente este gran déficit de más de 1.000 megavatios en potencia, que podrían en algo solventar para el mes de diciembre nuestro requerimiento energético. Pero claro, el problema de fondo sigue siendo la dependencia justo de esa hidroelectricidad. Tenemos que diversificar nuestra matriz energética, incorporando ya sistemas eficientes de energía térmica. Ahora nos toca como país contratar lo que haya, sea renta, sea compra, sea motores de combustión interna. No se está pensando en ciclo combinado todavía, no se está pensando en sistemas de vapor que son muchísimo más eficientes que los sistemas con motores de combustión interna, y que podrían dar una buena posibilidad de reforzamiento a la potencia instalada que tenemos nosotros en el país. Entonces, es un buen alivio que ya a partir del mes de noviembre, a inicios de diciembre,
entren en operación estas plantas. Hay un plan que va desde noviembre hasta el mes de marzo de incorporación de mayores centrales que fueron justamente enseñados en la primera reunión y todos estamos apostando a eso. La ley no va a cambiar todavía en el corto plazo esta estructura. Tenemos una parte que es muy importante, que podría sí gestionarse y que reduciría esas brechas grandes. Ayer justamente teníamos el análisis de uno de los actores principales del sector donde nos decía que hay en CENEL unas pérdidas negras de alrededor del 30%. Y si ya solamente vemos que CENEL, que es una de las mayores distribuidoras a nivel nacional, pueda reducir esas pérdidas negras en la mitad, ya tendríamos un buen aporte de energía disponible o de energía que no está siendo suministrada al público. Por otro lado, tenemos las posibilidades enormes de una campaña de eficiencia energética en la cual nosotros pongamos toda la ciudadanía el hombro y poder reducir justamente esa potencia. Estamos por el un lado arreglando la oferta, que es cómo podemos abastecer de más energía con diferentes fuentes, pero también tenemos que de alguna manera apoyar a que esa demanda sea reducida sin tener que hacer grandes compromisos. Y por ahí yo creo que podría ir algo de la solución a corto plazo. A largo plazo es tal vez la convivencia de un mercado, es tal vez un sistema de transición, porque no se puede pasar de un sistema a otro, de un sistema estatal con un mercado regulado a un sistema liberalizado completamente. Habría que hacer unas disposiciones muy conceptuales en cómo se puede obligar a las distribuidoras a que se puedan comprometer en sus niveles de eficiencia y en sus en su capacidad de suministro. Y eso no se lo hace de la noche a la mañana. Una parte que sería importante de analizar es cómo se puede mejorar las condiciones de ese mercado mayorista, por lo menos adaptando la regulación de grandes consumidores a una regulación que sea bastante más acorde al mercado ecuatoriano. Si vemos que esa regulación dispone unos límites de 7.000 megavatios hora de consumo anual como mínimo y de 1 mega de potencia, para ese mercado de grandes consumidores solamente hay 140 consumidores calificados que podrían tener esa categoría, versus dos actores principales que están siendo, mejor dicho, dentro del mercado mayorista, se tienen solamente dos calificados como grandes consumidores, versus Colombia, donde se tiene ya un espectro mayor de grandes consumidores y ahí sí funciona el mercado de oferta y demanda. El gran consumidor busca varias otras alternativas que no sea un mercado regulado, porque ese mercado regulado va a ser más caro que él puede tener como opción. Si es que no es así, seguirá en el mercado regulado y tendrá el costo fijo, el costo fijado por el gobierno. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta varios de los factores que se tienen que ajustar para que se den esas condiciones de una mayor participación del sector privado. Economista Alberto Acosta Burneo, leíamos su opinión, que es importante luego de la aprobación de este proyecto de ley, que de alguna manera se bloqueó el tema del gas natural, que es mucho más barato que el diésel. Según el proyecto, las empresas establecidas en el país pueden importar gas natural, pero para autoconsumo. ¿Esta es una limitación? Definitivamente, y es lamentable que se limite de esa manera la gasificación. El Ecuador lleva décadas de atraso en su gasificación. ¿Por qué el gas? El gas natural es un combustible muchísimo más barato que el diésel. Es un combustible necesario para los procesos productivos.
En la región, en América Latina, el promedio del consumo energético, el 30% es gas natural. En el Ecuador no llega ni siquiera al 2%. Entonces, este atraso implica un costo en competitividad. El sector productivo, por ejemplo, las fábricas en Cuenca, las que hacen baldosa, etcétera, necesitan grandes cantidades de energía y el gas natural les proveería una energía mucho más barata, mucho más competitiva. Pero lamentablemente en el Ecuador el gas natural ha sido restringido, ni siquiera se ha explorado, adecuadamente todas las reservas que tiene el país y al mismo tiempo se ha bloqueado la importación. Esto cambió con un decreto ejecutivo de hace algunas semanas en donde el presidente Noboa abrió la puerta para que haya inversión privada en toda la infraestructura necesaria para poder traer ese gas. Lamentablemente, en la ley No Más Apagones 2.0, el correísmo introdujo de última hora una restricción y dice, pero la importación de gas solo se puede hacer si es para autoconsumo. Con eso lo que están haciendo es matando la utilización, la gasificación del país, porque una empresa, por más grande que sea, no va a poner los recursos para poder hacer las instalaciones de acopio del gas, el muelle para poder atracar los buques, las bombonas para poder almacenar, los gasoductos que hay que construir hasta los centros industriales. Todas son inversiones gigantescas. No hace sentido que una empresa por sí sola, independiente, haga esas inversiones millonarias solo para autoabastecerse. Son inversiones demasiado grandes. Esas inversiones tienen sentido si es que van a servir a través de una empresa especializada en distribución de gas natural que se dedique a proveer gas natural a todos los centros, a los parques industriales del país. Ahí hace sentido, porque es para atender a muchas empresas. Pero eso es lo que la Asamblea no permite. Solamente puede ser autoconsumo. Entonces, con eso, en pocas palabras, lo que está haciendo la Asamblea es bloqueando la importación de gas y la gasificación del país, y al mismo tiempo está bloqueando su producción local, porque para que el gas natural que se produzca localmente pueda llegar a los consumidores, hay que desarrollar el mercado. ¿Qué significa desarrollar el mercado? Hay que construir infraestructura. No es suficiente con tener gas en el campo Amistad. Ese gas tiene que llegar a las ciudades, a Cuenca, a Ambato, a Quito, a Guayaquil. Eso tiene que ser transportado en infraestructura que tiene que ser construida. Entonces, si no hemos desarrollado el mercado, si no permitimos que se desarrolle ese mercado, cuando se llegue a extraer más gas del campo Amistad, pues ese gas tendrá que ser exportado porque no tenemos la infraestructura para usarlo localmente. Nuevamente, seguimos retrasando la construcción de competitividad para el país. Esto es un tema lamentable en el mundo, incluso en Europa. Una parte de la transición hacia energías limpias consiste precisamente en utilizar el gas natural, porque es una energía de transición. Entonces, ese sería un paso importante para que el Ecuador vaya también dando esa transición, pero lamentablemente se insiste en bloquear ese mercado y claro, el sector productivo tiene que estar abocado a comprar combustibles como el diésel, que es más contaminante que el gas y sobre todo es muchísimo más caro. Ingeniero Pablo Ramón, este tema que es importante sobre el uso del gas y la disposición incluida que las empresas establecidas en el país pueden importar gas natural, pero solo para autoconsumo. ¿Es una limitación? Total y absolutamente. Yo creo que en estas cosas hay que dejarlas clarísimo, que ese es el problema que la Constitución tiene este concepto de la excepcionalidad. Entonces, los asambleístas lo llevan esto tan impregnado en su manera de ser que ahora excepcionalmente le vamos a permitir a alguien que traiga, excepcionalmente les vamos a dar 100 megas de autogeneración, excepcionalmente vamos a dejar que consuman gas, excepcionalmente. Ese es el problema de la Constitución, ese es el problema que estamos con ese chip, ese ADN, muchos asambleístas, lastimosamente, que yo espero que hayan meditado su voto, porque estas restricciones, primero, comparto lo que dice Alberto, al final del día quita la competitividad al país. El éxito de la competitividad del país es permitir realmente que todo sea factible, porque al final del día esa falta de competitividad del país va a terminar dándole la vuelta a todos y todos vamos a terminar pagando esa competitividad a través de impuestos, cuando el Estado tenga que traer diésel más caro y subsidiado, cuando el Estado tenga que traer
fuel oil caro y subsidiado, y cuando el Estado no quiera aprovechar todos sus temas. Esa excepcionalidad es la que nos está matando. El gas tiene que ser de libre mercado, tiene que estar totalmente hecho, y aparte eso generaría un paso dos, que nadie lo vemos, también la liberación posterior del gas doméstico, que es el otro gran subsidio del país. Entonces, miren, podemos empezar con el tema de gas de autogeneración para el tema eléctrico, pero luego esto puede pasar al generar el mercado, como dice Alberto, y luego se puede pensar en un sistema de gas, de gas con gasoductos para todo el sistema de casas. Es factible, no hay manera, pero ya sería el siguiente paso. Esa es una visión de medio y de largo plazo que tenemos que ver. No se puede ser competitivo con visiones de corto plazo. No es posible. El país tiene que empezar a pensar de otra manera. Y ahí, estimado Miguel, hay una cosa muy seria. El sistema político no quiere que seamos competitivos de medio y de largo plazo, porque el político lo que le interesa es ser comercial, le interesa ser mercantilista, vendernos las soluciones de alivio, de decir que el caudillo de turno llegó y lo solucionó. No, no ha solucionado nada. Los problemas de ahorita son los problemas que se generaron hace décadas. Y ahorita los estamos viviendo y los seguiremos viviendo. De hecho, comparto totalmente, Alberto, tenemos que ir a un mercado totalmente libre de energías. Efectivamente, todos los gobiernos, al menos durante las 3 o 4 últimas décadas, tienen su responsabilidad. Por cierto, este gobierno que también lo tiene, está 11 meses en el poder. Hay gobiernos que tuvieron 4 años, 2 años y medio, uno que tuvo la Revolución Ciudadana 10 años y no sentó las bases para una matriz energética estable, ni apertura a la inversión local. Al contrario, emitieron el mandato constituyente 15 que estratificó en el país y bloqueó esta generación de inversión. Ingeniero Eduardo Rosero, en este contexto, ¿cómo puede aportar usted como miembro de este comité asesor? ¿Cómo puede aportar para ir buscando soluciones de este momento y superar lo que estamos viviendo en la actualidad en el Ecuador? Sí, Miguel, creo que hay varias posibilidades y justamente este tipo de paneles y este tipo de foros a los cuales estamos asistiendo y también creando genera un brainstorming de muchas ideas. Esas ideas tienen que justamente ser llevadas de una manera muy ordenada, porque cada grupo o cada industria tiene su interés de participación, tiene su interés de desarrollo económico y no se puede hacer una mezcolanza de lo uno con lo otro, sino tener una visión mucho más pragmática y de planificación. Lo importante de la creación del comité asesor permanente es que no es solamente para esta situación de crisis. Y eso significa que paulatinamente nosotros, como miembros del comité de asesor, podemos ir opinando, generando justamente toda la justificación técnica para que el gobierno tome a consideración. Al final el gobierno va a tener que tomar las decisiones, pero por lo menos si esas decisiones son bien informadas y bien documentadas, justificadas desde la parte técnica y económica, en una visión de desarrollo país, porque no olvidemos que justamente la planificación de un buen sector eléctrico, de un buen sector energético, nos va a beneficiar a todos. No es que solamente va a beneficiar al gobierno, sino va a beneficiar a cada uno de los bolsillos de los ecuatorianos al tener una matriz energética diversa, complementaria y que aporte justamente en firmeza y en energía a ese sistema energético que lamentablemente está careciendo el Ecuador. Por otro lado, creo que cada uno de el día jueves que fue la primera reunión, fue una reunión informativa y justo después de esa reunión se dieron los anuncios de cortes, del incremento de horas de recorte de la energía. A nosotros solamente pudimos expresar algunas de las preocupaciones que tiene
el sector, pero no se puso a consideración del comité toda la información técnica. Y yo sí quisiera justamente ya para la estructuración de mesas técnicas haya dos niveles dentro de este comité, porque la una parte que es muy, muy importante para tomar decisiones es justamente la parte de análisis de datos. Y esos datos los tiene el gobierno. Únicamente los tiene porque ellos tienen las fuentes oficiales de las cuales toman sus decisiones. Si nosotros vamos a actuar como un comité consultor, deberíamos tener también una base de datos para la cual, o mejor dicho, con la cual nosotros podemos hacer recomendaciones. Si nosotros simplemente nos enteramos por los medios de comunicación de algunos puntos de toda la información disponible, mal podríamos nosotros asesorar de forma global e integral a una política que debería ser adoptada de apertura al sector privado, de restricción de cierto tipo de tecnologías o no, o de incentivos hacia alguna rama que no la hayamos visto. Vamos a considerar que el Ecuador también tiene otros sistemas que pueden ser complementarios. La importación de energía de Colombia, ahora también después de una construcción de una línea de transmisión muy importante a Perú, también podría ser una solución a futuro. Pero todas esas restricciones que tiene tanto los sistemas hidrológicos ecuatorianos, que también comparten la misma hidrología con Colombia, dejan de tener validez en esta situación de crisis. Justamente la semana pasada estábamos hablando con la presidenta de la Asociación de Comercializadores Colombianos y ella nos manifestaba, ellos son comercializadores privados, les interesa también tener una relación comercial con el sistema eléctrico ecuatoriano, porque al final ellos van a vender la energía a través de los comercializadores. Y ella me decía que la cuenca de Colombia está padeciendo casi, casi las mismas vicisitudes que tiene todo el complejo Paute y también Coca-Cola Sinclair, por lo cual va a ser bastante difícil que tengamos una energía de Colombia en gran escala. Los 450 megavatios que estábamos importando de la energía de Colombia van a ser muy, muy difíciles. Tal vez de forma puntual ellos nos puedan suministrar y la gran ventaja de ellos, de su sistema eléctrico en Colombia, de momento, es que ellos tienen embalses mucho más grandes que los nuestros, con una capacidad de almacenamiento muchísimo mayor y por lo cual pueden, con esta sequía, con este estiaje, pueden resolver de mejor manera sus problemas energéticos. Entonces, tenemos que echar mano de todas las posibilidades, pero con una buena planificación, y esta planificación tiene que responder a un análisis de datos que sean con informaciones muy fiables, las que puede dar el gobierno o las que puede complementar el comité privado. Economista Alberto Acosta Borneo, ¿cómo sentar las bases al mediano y largo plazo de una matriz energética equilibrada, una infraestructura bien mantenida, una inversión suficiente, un marco legal actualizado, no de medias tintas, que permita ir sentando las bases al menos, mientras se espera que llueva y algo se normalice en el país? Mire, el país, somos un país de incendios, eso ya lo sabemos. Pasamos de un incendio a otro y siempre decimos no es el momento de corregir los problemas de fondo, porque tenemos que apagar el incendio. Yo creo que es el momento y un estadista debería darse cuenta que en este momento, precisamente en medio del incendio, es el momento preciso para plantear una reforma estructural de fondo, para cambiar el sistema. En este momento es aceptable, no después. Cuando ya pase la emergencia eléctrica ya no será la prioridad y estaremos en el siguiente incendio y ya se cierra la ventana política para esos cambios. Entonces es ahora cuando se van a hacer esos cambios profundos. ¿Qué debe contener los cambios profundos?
tres conceptos desde el lado económico fundamental. Todo esto, por supuesto, que es mucho más complejo y tiene que tener toda la parte técnica, eléctrica. Hay que ver las mejores prácticas internacionales de países vecinos. Pero el concepto primero del que hablábamos, crear un mercado eléctrico mayorista, donde todos los oferentes puedan libremente vender en ese mercado, públicos, privados, mixtos, etcétera, donde los precios se determinen por oferta y por demanda, donde definamos quiénes son los mayoristas que pueden participar, sector industrial, sector comercial, tienen que poder participar directamente en ese mercado, los que a partir de cierto tamaño, eso hay que definirlo, y que las empresas distribuidoras también participan en ese mercado demandando a precios de mercado, todo siempre a precios de mercado. Ahí se coloca el incentivo económico, es la primera corrección al sistema, que el incentivo económico esté en su lugar. Un precio, cuando sube un precio, es un llamado a invertir, a destinar más recursos para poder generar más electricidad. Cuando el precio baja, es un llamado a no invertir más. Entonces, de esa manera se corrige el problema de falta de inversión. El segundo tema es eliminar las restricciones a la inversión privada. Todas las restricciones que existen, muchas. Todavía, aunque se ha elevado esa restricción de 100 megavatios, de 10 megavatios, se le elevó a 100 megavatios, pues simplemente hay que eliminar esa restricción. No cabe ninguna restricción a la inversión privada. Tampoco cabe esa restricción que existe en la actualidad, que es absurda y que fue creada en la Ley No Más Apagones 1.0, y que es esa restricción a usar capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública, introducida por el correísmo en la Ley No Más Apagones 1.0. Eso tiene que ser eliminado. No podemos darnos el lujo de que se caiga la infraestructura pública a pedazos y que no podamos dar mantenimiento, porque está prohibido por ley usar capital privado. Concesionar no es privatizar, estemos muy claros de eso. Una tercera restricción que hay que eliminar es la restricción tecnológica. Precisamente porque queremos un mejor mix tecnológico, tenemos que permitir que sean los actores del mercado quienes escojan ese mix, las mejores condiciones en base a la situación de mercado, los precios. Si el Estado es el que forza un nuevo mix, no nos extrañe que tengamos un nuevo error de aquí a 1 o 2 décadas, encontremos nuevamente que nos equivocamos, que ese no era el mejor mix. Entonces hay que permitir a los inversionistas que escojan cuál es la tecnología que quieren utilizar. Y la tercera pata de la reforma tiene que venir por el lado de los subsidios, que ya se hablaba hace un momento y Pablo hablaba lo que tenemos subsidios que además tienen que asumirlos del sector, el sector distribuidor, el sector eléctrico, porque actualmente las empresas distribuidoras estatales tienen que comprar la energía cara para venderla barata. Eso las descapitaliza. Además de que el Estado cada cierto tiempo absorbe la liquidez del sector eléctrico a través de convenios de pago, convenios de liquidez, y entonces de esa manera las descapitaliza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tenemos que sincerar el subsidio eléctrico residencial. Yo creo que es el único segmento donde debe mantenerse un control de precios, es en el sector residencial. El precio tiene que seguir siendo fijado por el Estado, un precio fijo, significa que va a haber un subsidio, pero ese subsidio tiene que registrarse en el presupuesto general del Estado, no en el sector eléctrico. El día de mañana podemos tener empresas distribuidoras concesionadas o empresas públicas, ninguna de ellas tiene por qué asumir un subsidio eléctrico. Eso tiene que estar en el presupuesto general del Estado, se mantiene el subsidio, no implica ningún cambio para los consumidores, para los usuarios, pero se ha corregido los incentivos en todo el sistema. Ese es el gran cambio estructural que hay que hacer para abrir la puerta a la inversión, para eliminar todas esas trabas que hay para la inversión y para que tengamos a futuro esa inversión de esos 17.000 millones de dólares que el Estado planifica que se requieren. Esos no los va a tener el Estado, y si no se hace un correctivo estructural, yo creo que lamentablemente vamos a ver cómo los apagones van a ser recurrentes. De aquí, estiaje tras estiaje, tendremos apagones, porque la demanda energética crece y eso es positivo. Y ojalá que la demanda energética creciera más rápido, porque eso significa que la economía está creciendo rápido, que hay mucha actividad económica, que estamos bollantes. Lamentablemente, en el país las limitaciones de la oferta energética limitan el crecimiento económico, limitan la generación de bienestar y la generación de empleo. Economista Alberto Acosta Borneo, con un agravante, cada estiaje posterior va a ser mucho más duro y más grave cada vez cuando tenemos el calentamiento global, cambio climático, que está trastocado el mundo y va a impactar aún más. Definitivamente, pero hay que estar muy claros. La crisis que estamos viviendo no es climática. Decir que esto es climático es como decir que yo salgo a la calle cuando llueve y si me mojo es culpa del clima. No, no es culpa del clima si yo salgo a la calle y me mojo.
es culpa mía por no haber salido con un paraguas. Lo mismo sucede en materia energética. Si el Ecuador no tiene suficiente energía porque todo apostó a las hidroeléctricas y viene un estiaje, es esa falta de previsión, es el no permitir que se descubra un mejor mix energético, porque con calentamiento global, con sequías, no significa que tengamos que tener, como muchos países de la región no lo tienen, apagones. Si tenemos un mejor mix energético, podemos sobrellevar fácilmente cualquier problema climático que es real, que existe y que tenemos que estar preparados para este tipo de problemas. Ingeniero Pablo Ramón, ¿cómo ir sentando las bases para una matriz energética equilibrada, una infraestructura bien mantenida, una inversión suficiente en el país, con la participación abierta del sector privado, con un marco legal actualizado, no a medias? ¿Cómo sentar esas bases? Con acuerdo social. El gran problema que tenemos aquí es que seguimos discutiendo un tema estrictamente, yo lo quiero superar, no solo es un tema técnico, es un tema técnico-económico, ¿sí? Pero cuando uno lo ve como las cosas de la manera integral, de sostenibilidad, en pocas palabras, que busquemos un acuerdo de que alrededor del tema de infraestructura, en este caso eléctrico, lleguemos a un acuerdo de sostenibilidad, cómo le hacemos sostenible al sistema, y deponemos primero, estimado Miguel, Alberto y Eduardo, posiciones ideológicas, políticas, que le tienen destrozado al sistema de diálogo nacional. En ese momento es el primer punto importante, y esto tenemos que discutirlo ahora sí a la fuerza. Ahora sí nos toca sentarnos a escuchar a los que no queremos escuchar. Solo en ese momento vamos a poder generar una visión de medio y de largo plazo. Nuevamente insisto, en este momento el gobierno lo único que le toca es comprar cualquier combustible y meter generadores de todo tipo. Ya, creo que eso es un criterio que todos tenemos que tener claro. Este año va a ser de compra de energía, pero ese medio plazo empieza por ese punto importante, diálogo, establecer una visión país real. Miren, solo para darles un ejemplo, el plan maestro de electrificación, este año debe ser la cuarta o quinta actualización. Espero que se cumpla, porque es un plan hecho en el escritorio de unos técnicos que no han pensado ellos en cómo darle sostenibilidad a ese plan. Entonces hay que empezar en eso. A ver, conversemos cómo lo vamos a dar sostenibilidad y en ese momento empecemos a trazar la cancha. Y la cancha es, abrámonos, veamos, el Estado tiene que ser lo que tiene que ser, un ente de regulación, control, pero el Estado no es un buen planificador. Ya lo ha demostrado. La planificación tiene que salir de todos los sectores productivos, sectores sociales, básicamente, pero principalmente sectores productivos, porque el sector productivo es el que tiene la gran necesidad de energía, y si el sector productivo está bien, los ciudadanos van a estar bien. Pero tenemos que iniciar con un tema que es empezar a entender que el problema es un tema de diálogo y de soltar posiciones, ya, olvidarnos del tema de privatización, olvidarnos del tema de que la concesión tiene que ser excepcional, olvidarnos del tema de que están mal, que el privado solo busca su beneficio. No, es el diálogo. Si al privado le va bien, a la ciudadanía le va bien. Si tenemos un mercado debidamente trabajado, vamos a tener menores tarifas. Si tenemos un mercado debidamente actuado, vamos a tener ese problema. Yo comparto, la crisis no se genera ahorita por el cambio climático. Si hubiera habido una buena planificación de los técnicos que han generado el plan maestro de energía, que yo me pasé escuchando todas a todos los asambleístas, todo el mundo es que no se ha cumplido el plan, no se ha cumplido el plan. Un plan insostenible. Y lo más grave de todo, un plan que no fue capaz de soportar lo que dice Alberto, no tenía el paraguas. Ya se sabía hace años que el cambio climático se viene, ya empezamos a vivir temas de cambio climático. Ahora con el cambio climático tenemos la oportunidad de energías solares, energías eólicas, ambiente perfecto y nunca estuvimos preparados. Sí podemos hacer esto, pero nos toca dialogar. Mucho diálogo, de poner posiciones, llegar a acuerdos mínimos de desarrollo de infraestructura y tomar los temas críticos, subsidios, tarifas y mercado energético. Ingeniero Eduardo Rosero, ¿qué hicieron otros países como Colombia para dar
una sólida institucionalidad, no depender solo de la hidroelectricidad por un lado, y por otro esto que se plantea, la necesidad de un diálogo nacional con sinceramiento de posiciones para lograr un plan sostenible en el país. Bueno, Colombia, el problema de Colombia, que también lo sufrió hace muchísimos años, desencadenó en justamente abrir esa mayor participación del sector privado. No es que Colombia siempre tuvo un mercado con esa participación, sino que a partir de las condiciones súper difíciles que pasaron de estiaje y de reducción de horas de suministro, ellos también pensaron a largo plazo, pero con una economía ya muchísimo más dinámica. Vamos a ver que la demanda energética de Colombia es muchísimo mayor que la de Ecuador, casi unas 5 veces más. Y eso determina que no pueden quedarse simplemente con un esquema público y un escaso abastecimiento del sector público. Y ellos abrieron también una nueva idea que fue promocionada desde hace unos 4 años de transición energética a energías limpias, incluyendo a muchos agentes privados y a muchas inversiones privadas que dieron lugar a que ya de momento tengan una participación aún mayor, no solamente en el campo hidroeléctrico, que eso ellos también tienen un 60% de dependencia de la hidrología versus un 63 versus un 37 de energía térmica. No obstante, todavía no han superado un esquema de posibles racionamientos en el mes de diciembre o en el mes de enero. Creo que también el país como Ecuador ha dado buenos pasos con regulaciones que parecen que son menores, pero que pueden apoyar mucho al tema energético a través de las distribuidoras y es la generación distribuida. Esta generación distribuida ahora dispone de sistemas que puedan ser inyectados a la red hasta a una escala de 10 megavatios. Bueno, diremos, tal vez 10 megavatios es muy poco, pero si hacemos 100 proyectos de 10 megavatios, ya llegamos a un contingente que pueda ser parte de esa diversificación de la matriz, con una excepcionalidad mucho mejor, porque esa energía al ser distribuida, no tiene que pasar por todo el sistema nacional interconectado y abastecer desde centrales como el Coca-Cola Sinclair o como Paute Molino a través de todo el sistema a un punto X en la ciudad de mayor carga en Guayaquil. ¿Podrían estos sistemas de generación distribuida ser un aliciente, ser complementarios a la gestión energética del Ecuador, sin dejar de por medio justamente la generación centralizada? En sistemas ya a nivel mundial, el privilegio de justamente tener diversificado, descentralizada la energía a través de sistemas mucho más pequeños y también diversificado los riesgos, porque no es lo mismo tener 100 plantas de 10 que tener una planta de 1000. Lo tenemos ahora claramente con el Coca-Cola Sinclair o con justamente el complejo Paute. Estamos dependiendo de dos cuencas hidrográficas y no trasladamos los riesgos del cambio climático. Sí tenemos riesgos de cambio climático y las circunstancias de cambio climático nos determinan tener esta crisis por no tener una firmeza aún mayor en termoelectricidad. Entonces, yo también pienso como Pablo que justamente el tener un plan que no se haya socializado, un plan maestro de electricidad, que no tenga las diferentes componentes, porque no es solamente una planificación o una simulación técnica de justamente las cuencas hidrográficas para decir, bueno, vamos a complementar con este u otro proyecto y este monto de energía va a ser adicionado a la oferta energética del Ecuador.
porque simplemente estas condiciones de cambio climático, estas condiciones sociales también que van cambiando, pueden determinar el desvío de la planificación, y más aún cuando ese plan maestro de electrificación ha sido solamente enunciativo, no se ha cumplido con la incorporación efectiva de esas centrales por parte del gobierno, y tampoco se ha abierto un espacio importante para para la generación privada. Si uno ve en ese plan, solamente hay bloques de energía licitados por el gobierno, pero no hay justamente lo que están tratando en la Asamblea y lo que se incorporó, estos proyectos de hasta 100 megavatios. Eso no está en ninguna visión de la planificación estatal. Entonces yo creo que abrir el diálogo para que justamente este tipo de energías o este tipo de bloques de energía del sector privado también sean parte esencial del crecimiento energético. Ya lo que tenemos ahora es lo planificado estatal, pero lo que viene es una incorporación de sistemas energéticos privados que van a ser complementarios a esa planificación nacional y que pueden ser pagados de manera eficiente por un sector privado a través de contratos bilaterales, contratos PPA, entre el sector del mercado mayorista o cualquiera que sea el mercado para esta participación privada. Economista Alberto Acosta Borne, ¿qué hizo Colombia para lograr una sólida institucionalidad que no tenga estos sobresaltos, aunque haya problemas actualmente? ¿Y cómo ir a un diálogo nacional para contar con un plan sostenible al mediano y largo plazo? Colombia también tuvo sus problemas hace muchos años de apagones muy fuertes y se dieron cuenta que tenían que abrir la puerta a la inversión y crearon una institucionalidad amigable con todo tipo de inversión. Entonces es un mercado donde se ha abierto la puerta a la inversión, donde existe un mercado mayorista y eso les ha permitido tener una oferta suficiente. Crearon los incentivos adecuados, incentivos económicos para que haya esa inversión. Yo creo que el Ecuador puede aprender del modelo colombiano, podemos tomar una mezcla de varios países, podemos ver también en el Perú, en Chile, hay distintas combinaciones. No hay un solo traje a la medida para todos, no es el mismo traje, pero se puede aprender de estos casos de éxito y entender sobre todo algo que ya muchos países lo han entendido, incluso los mismos comunistas chinos, que se dieron cuenta hace muchísimos años, cuando Deng Xiaoping decía, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. Tenemos que aprender esa enseñanza que es muy importante. No importa si la inversión es pública o es privada. Lo importante es que haya inversión. Y en materia energética, la inversión es de tal magnitud que nadie puede solo. Si vamos a pensar que nos vamos a ir al otro extremo y que solo el sector privado va a poder invertir, no hay cómo. Y que solo el sector público, como es ahora, pueda invertir, tampoco hay cómo. Todos tienen que invertir en el sector energético. Tenemos que tener un modelo donde no se excluya a nadie. Y eso requiere abrir la puerta a la inversión privada, algo que todavía, lamentablemente, en el sentimiento, en el pensamiento de la población, es algo radical en el Ecuador. Es decir, voy a permitir invertir, porque ya se habla por ahí desde la Asamblea y dicen es que no les vamos a dar el sector eléctrico al sector privado. No tienen que dar nada. No tienen que, de hecho, no hay que privatizar nada para que una reforma profunda funcione. El Estado puede seguir manteniendo la propiedad hasta del último alfiler en el sector eléctrico. No necesita privatizar nada. Lo que se necesita es permitir la inversión, permitir la existencia de concesiones, de asociaciones público-privadas y todo tipo de figuras legales que abran la puerta a la inversión privada en el sector eléctrico. Si es que logramos ese cambio, yo creo que este es el momento para hacerlo, porque este momento es un momento de crisis. Entonces, en este momento es donde hay que proponer estos cambios. Y como digo, hay cosas que son positivas, mejoran un poquito, pero es un pasito, nuevamente un pasito, y perdemos la oportunidad para una reforma profunda, integral, que cree el mercado mayorista, que libere los precios, que ya no estemos hablando de precio fijado por el Estado, que no incorpora ni el costo financiero ni el costo de inversión, que genera distorsiones.
No, es simplemente un mercado mayorista, ya los precios se determinan por oferta y por demanda, se trabaja para eliminar barreras de entrada para que sea un mercado competitivo. Ese es un desafío, no es fácil hacerlo de la noche a la mañana, sí, eso implica, puede haber un periodo de transición, pero tenemos que tener claridad de hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer y cómo crear ese mercado mayorista y de esa manera eliminar todas estas trabas que, caso contrario, van a mantenerse en la forma de apagones por varios años, porque la necesidad energética del país es muy grande, los recursos del Estado no los tienen, no es un problema de no cumplimiento de planes, es un problema de que no hay recursos que el Estado por sí solo no puede abastecer y que parecía que podía en la bonanza petrolera, pero la bonanza ya se acabó. Las bonanzas no duran para siempre. Y en la situación, en la normalidad, que es cuando los precios del petróleo son normales como ahora, el Estado no tiene los recursos para invertir la cantidad que se requiere para satisfacer la demanda energética del Ecuador. Ingeniero Pablo Ramón, de la experiencia de Colombia, una sólida institucionalidad. En el caso ecuatoriano, como usted recomendaba, ¿cómo implementar un diálogo nacional para contar al mediano y largo plazo, empezando hoy, con un plan sostenible de una matriz energética equilibrada? Bueno, yo creo que le voy a pasar ahí la pelota a Eduardo y hay que aprovecharlo a ese comité. Hay que aprovecharlo a ese comité. Ese comité es el llamado, creo que, a que haga esto. No, si quieren hablar de comité permanente de energía, cuando nosotros le propusimos este tema a la ministra Manzano, ese era el objetivo, un punto donde se arranque este diálogo, porque la realidad, ya está creado el comité, tiene todas las capacidades, ahora es el momento de empezar a generar el deber. Colombia, Perú, Chile, todo han creado su institucionalidad sobre muchos eventos complicados que les obligó a ellos a pensar. Lo que pasa es que nosotros creo que por primera vez que hemos llegado a pisar, a tocar fondo, como en esta ocasión, que ahora sí nos estamos obligando a topar un tema de esta naturaleza. Nuestra naturaleza, las bondades de nuestro país, yo no sé, entonces ha hecho que no hayamos llegado a tocar fondo, pero ahora creo que por primera vez estamos tocando fondo de verdad. Entonces hay que aprovechar esto. Y como les digo, creo que ya se creó un comité permanente. Este es el momento oportuno para hacer el llamado. Este es el momento oportuno para que integren a las personas que deban integrar y escuchen a quienes deben escuchar. Entonces, lastimosamente a Eduardo le acabo de poner una tarea grandísima, pero es que al momento de haber aceptado esto es lo que tienen que hacer. Ahorita ustedes llamar. Ya no esperar. Entonces hay personas tan valiosas como Alberto, como mucha gente del sector, que deben ser llamados ya a discutir y a hablar abiertamente, sinceramente. Miren, hay temas tan complicados. A mí no me extrañaría que apenas se dé el ejecútese de la ley, venga una demanda de inconstitucional al fideicomiso por parte de los sindicatos. Y creo que hasta apostaría que se va a venir, porque ellos ya lo pusieron anteriormente cuando se iba a hacer. ¿Por qué? Porque son cosas que están ahí vigentes. Acuérdense que estos meses se vienen temas bien serios en las empresas eléctricas. Van a recaudar la mitad posiblemente de la tarifa eléctrica o la tercera parte. ¿Y quién va a pagar los sueldos? ¿Y quién va a pagar todo eso? Por eso es el momento ahorita. La institucionalidad se crea en crisis. Hablaba Alberto de un tema chino que hablaban del gato. Cuando uno lee la palabra crisis, la traducción al español de la palabra en chino, de los ideogramas chinos, dice oportunidad, peligro. Eso es la traducción. Estamos ahorita en crisis. Este peligro que estamos viendo, hagamos la oportunidad de diálogo, de creación de una política real de inversiones de infraestructura. Hay que sentarle a Semplades, hay que sentarle a finanzas. Miren, finanzas se ha opuesto a los contratos de inversión meses y meses de meses, hablando de la asequibilidad fiscal. Ahora ya ahí está el resultado de haberse opuesto tanto. ¿Cuánto nos va a costar en subsidios esta crisis? ¿Cuánto nos va a costar en puestos de empleo, en gente que va a terminar en la calle? Empresas que pueden estar quebrando. Este es el momento, mi estimado Miguel, y eso lo vivió Colombia, eso lo vivió Perú, eso lo vivió Chile. Este es nuestro momento, y si no lo aprovechamos, y ahí sí, como te digo, Eduardo, te voy a pasar la pelota y creo que te voy a exigir desde por lo menos el SEI que nos ayudes a esto, a que se empiece a crear este momento, que aprovechemos, es la oportunidad, mi estimado Miguel. Yo creo que estamos en el momento oportuno.
Muchas gracias por el aporte. Solo rápidamente, ingeniero Eduardo Rosero, ¿es posible asumir en el comité asesor este gran desafío? Bueno, yo creo que al aceptar también ser parte del comité, nosotros como Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables tenemos una visión bastante global de la problemática y claro, yo creo que es imprescindible contar con los aportes de todas las otras industrias. Si bien nosotros fuimos nominados a ser parte del comité, muchas otras organizaciones gremiales deberían también ser parte, pero si no se puede tener un comité de 50 gremios, por lo menos sí analizar dentro de las diferentes plataformas todas las nuevas ideas y todos los intereses que deberían eh, un poco vincular a un desarrollo sostenible del sistema energético. Una de las cuestiones que todavía no se trató y solamente está enunciado dentro del reglamento a la LOSPE, a la Ley Orgánica de Servicio Público, es el tema de almacenamiento. Y es algo tan simple, pero tan esencial que en la ley ya esté definido el sistema de almacenamiento o los posibles sistemas de almacenamiento que puedan diversificar también todas las actividades energéticas. En Chile ya hay toda una reglamentación sobre cómo se van a remunerar los sistemas energéticos con almacenamiento. Y esto también podría dar la capacidad a Ecuador, teniendo unas cuencas hidrográficas con una capacidad limitada en los embalses, de poder también sostener de alguna manera o alivianar esta crisis energética. Hay unos retos impresionantes. Yo creo que con todos los gremios, y nosotros tenemos algunos chats formados de gente energética que está en el día a día, inversionistas, propietarios de centrales hidroeléctricas pequeñas, a desarrolladores de proyectos internacionales, con los cuales estamos discutiendo día a día la problemática del sector y con una diferente fuerza nosotros podríamos trasladar esas inquietudes y esta nueva planificación o esta nueva posible visión de planificación al Ministerio de Energía y Minas para que lo pueda llevar a cabo. Y una cuestión muy importante, en el comité también está representado el Ministerio de Finanzas, la Secretaría, el Viceministerio de Hidrocarburos, los cuales también son complementarios a la parte eléctrica. Si nosotros tenemos en cuenta que ellos puedan visualizar los costos reales de todos estos apagones versus las posibilidades de oferta energética, ya daríamos un salto sustancial porque al parecer muchas de las visiones de las instituciones públicas no son compartidas. Y eso es lo que nos hace falta, compartir visiones para un posible mejor desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Es la hora de sumar esfuerzos y pasar de un diálogo nacional muy bien invocado a las decisiones concretas, un plan sostenible que hay que sentar las bases desde ya y no esperar el nuevo estiaje si salimos de este bache y de esta crisis energética. Quiero agradecer el aporte en este debate del economista Alberto Acosta Borneo de Análisis Semanal, el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia Energética y delegado ante el Comité Asesor Permanente en materia de energía eléctrica, y el ingeniero Pablo Ramón, director ejecutivo del Consejo Estratégico de Infraestructura. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel y estimados. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.